Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 21 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Pío X, Papa. Le gustaba definirse un pobre párroco de provincia y cuando alguien le decía Santo Padre, él corregía: no santo, sino sarto. El Papa Sarto nació el 2 de junio de 1835 en Ries, Italia. Fue bautizado al día siguiente con el nombre de José Melchiore. El padre, empleado municipal, murió dejando a la esposa Margarita Sansón con 10 hijos por levantar. Pepe, el segundo de los hijos, quería interrumpir los estudios seminarísticos para ayudar a la familia, pero la valiente madre lo exhortó para que continuara el camino que había emprendido. A los 23 años fue consagrado sacerdote y durante 9 años fue coadjutor en Tombolo. Después párroco en Salzano, también 9 años. Otros 9 años fue canónigo y director espiritual en Treviso. 9 años obispo en Mantua y 9 años cardenal patriarca de Venecia. Luego fue papa durante 11 años, del 1903 al 1914. Murió el 20 de agosto de 1914, afligido por la guerra que ya se aproximaba sobre Europa. Desde la lejana Edad Media no se sentaba sobre la cátedra de Pedro un humilde hijo de campesinos. Su pontificado fue excepcionalmente fecundo por la organización interna de la Iglesia, poco inclinado a las sutilezas diplomáticas. No cuidó las relaciones de la Iglesia con el poder político y sus actitudes intransigentes crearon roces con Rusia, los Estados Unidos, aquí un rechazo hasta la visita de Teodoro Roosevelt, Alemania, Portugal y Francia, de la que rechazó la ley de la separación entre Iglesia y Estado. El Papa de la amabilidad se mostró particularmente hostil a cualquier apertura que se pudiera hacer pasar por aceptación del difundido modernismo aún dentro del clero. Su lema, Instaurare omnia in Cristo, se tradujo en vigilante atención a la vida interna de la Iglesia. Promovió la renovación litúrgica, derribó las seculares barreras que separaban a la curia romana de la práctica pastoral, codificó el derecho canónico, promovió la instrucción religiosa de los niños con el catecismo, permitiéndoles la primera comunión a muy joven edad. Dotado de equilibrio y discreción, de prudencia y de fuerza, a pesar de tener una concepción centralística de la manera de gobernar a la Iglesia, no se propuso sino ser el siervo de todos, y su disponibilidad fue en realidad un hecho nuevo en los palacios vaticanos. El Papa Véneto, sonriente y agudo, hablaba con todos, sin tener en cuenta las reglas del protocolo. Pobre entre los pobres, para ir desde Venecia hasta Roma al cónclave, tuvo que sacar el dinero prestado para el pasaje en tren de ida y regreso, pues estaba convencido que el Espíritu Santo no iba a cometer el error, entre comillas, de sugerir al Sagrado Colegio Cardenalicio su elección a Papa. Fue canonizado por el Papa Pío XII en el año de 1954. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pío X, Papa. Y para hoy, viernes 21 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos la reflexión de hoy con la primera lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo
37, versículos 1 al 14. Y es que el profeta fue llevado por el Espíritu de Dios a un cementerio, a un campo lleno de huesos. Sí, en donde habían innumerables huesos que estaban completamente secos. ¿Y qué le pidió el Señor al profeta Ezequiel? Que hablara, que profetizara y que diera una orden con autoridad. ¿Y qué le dijo? Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, les cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Y fue lo que hizo el profeta. Empezó entonces a hablar y vino un estrépito como un gran terremoto. Los huesos se juntaron unos con otros y se dio cuenta que les iban saliendo nervios, carne se cubrían de piel, y el Señor entonces le pidió que siguiera hablando, ¿sí? Y pidió que viniera el Espíritu. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Y así sucedió. ¡Qué hermosa esta profecía que acabamos de escuchar! ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano o hermana, tú y yo somos ese costal de huesos tirados sobre el suelo. Somos polvo y al polvo hemos de volver. Así es. ¿Cuántas veces el enemigo nos tira al suelo? ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos? ¿Cuántas veces hemos caído en las trampas de Satanás? ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor? Hemos negado al Señor como Pedro. ¿Cuántas veces he caído en la oscuridad del pecado? ¿Cuántas veces he estado en la lipidia? Sí, ¿cuántas veces he estado en aquel vicio, en la oscuridad de aquella situación infame para mi alma? ¿Cuántas veces he tenido crisis, desesperación, dolor, depresión, ansiedad? Y entonces hoy el Señor, al igual que el profeta, nos dice: huesos secos, levántense, infundo en ustedes mi espíritu. Y empezamos a resucitar. Qué hermoso el texto, un texto de resurrección. Que mi alma resucite en ti, Jesús. Que mi alma tenga sed de ti, Jesús. Que mi alma sienta de nuevo, Señor, el aire de tu espíritu, ese soplo, ese aliento de vida. Es lo que hace el Señor. Qué lindo es ver cómo una persona se levanta de su cautiverio y sale de esa prisión. Porque el Señor así lo quiere. Abre los sepulcros y los muertos se levantan. Hay personas que estando vivas, ¿sí? son muertos en vida. ¿Por qué? Porque solamente viven lo rutinario y se dejan llevar. El Señor nos invita a vivir con su espíritu, vivir en gracia, vivir con esa mentalidad de que Él está con nosotros. Así es. Luego nos damos cuenta que el Señor despide en el Evangelio capítulo 22 de San Mateo a los saduceos. Y ahora les toca el turno a los fariseos. Uno de ellos era maestro de la ley. También quisieron poner a prueba a Jesús. ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy el Señor nos enseña que en primer lugar en mi vida debe de estar Dios. Y ya en otro pasaje lo dice: aquel que no prefiera antes que a mí, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Que no los prefiera antes que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, amar a Dios es el primer mandamiento. Y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a amarte con mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Pidámoselo al Señor. Él nos va a incrementar la fe.
Él nos dará esa fuerza para amarlo como se lo merece y vamos a corresponder a su misericordia. Amar a Dios como se lo merece no es solamente abrirle mi corazón o decirlo de palabra, no, es dejar que Él entre y que transforme, es vivir conforme a su voluntad, amando al prójimo, perdonando, comprendiendo, escuchando, teniendo misericordia, ayudando al necesitado. Sí, eso es entonces justo amar a Dios, porque dice más adelante el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Pero si tú o yo no nos amamos, ¿cómo podremos amar al otro? Es necesario, en primer lugar, amarme y respetarme, respetar mi dignidad, respetar mi cuerpo y mi salud, para que yo pueda amar con sinceridad y solvencia al prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude a amarnos y que nos ayude a amarlo a Él para poder, con valentía, con certeza, amar a aquellos que están cerca, al prójimo. Sí, significa al más cercano, el más próximo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.